Muy buenas a todos a un nuevo video para mi canal. Mi nombre es Diego y acá estamos con un campeón del mundo de Argentina de 1979 del campeonato juvenil, Sergio García. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿Ustedes? ¿cómo? ¿Ustedes? Bien, bien. Arranquemos por la primera pregunta. ¿Quién es Sergio García? Sergio García comenzó su carrera en, en Flandria, un chico que le gustaba mucho los deportes, entre ellos básquet, eh, que después me ha ayudado mucho a mi profesión. Y arquero, será porque mi papá era centrodelantero y me llevaba de chiquito al arco, ¿viste? Y Ujú, me pateaba y bueno, y ahí agarré el gustito arquero, que no es para cualquiera, ¿no? Y tampoco cómo descubrís ese puesto. Yo sigo pensando que debe ser por eso, ¿no? Y después, bueno, eh, comencé en mi pueblo, en un potrerito, como empezamos todos, y ahí jugaba con gente mayor. ujú. No es como ahora que se veía por categoría, ¿viste? El potrero era multiedades. Claro. ¿No? Viste que ahora se cuida mucho el tema de categoría 2012, 2013, ojo que jugamos a lograr. Nosotros necesitaban a las 2 de la tarde, que empezaba hasta las 7 de la tarde, y, y jugaban mezcladas. Eso sí te cuidaba, ¿no? Ujú. Eso sí, te cuidaban los chicos. Pero había una transferencia muy importante de experiencia en ese potrero, en ese partidito, en ese picón, como le decíamos nosotros. Vos aprendías de los grandes. Ujú. ¿Mm? Técnica, cómo acomodar el cuerpo. eh, Así que me dio mucha sabiduría eso, me ayudó mucho. Y bueno, un día me voy a probar a Flandria. ¿Mm? ¿Es Eh, el club con el que más te destacás yo o cuál comencé te ahí. destacás más? ¿Cuál sentís que con Lo cuál que te pasa sentís es que más identificado? son dos. Ujú, Flandria, que fue mi jardín de infante, digamos, y Tigre fue la primaria. ujú. Este, Vos fíjate que yo a los 14 comencé ahí en Flandria, que fueron que me seleccionaron. A los 16 debuté en primera, arquero, Muy joven. re joven. A los Y 17 ya alternaba, creo que jugué como 15, 16 partidos y a los 18 ya era titular. Hoy impensado, hoy sería impensado, ¿viste? Y sobre todo para ese puesto, ¿no? ¿era normal para la época debutar a esa edad? No, no, por eso empecé a salir en los diarios, muchas notas por mi edad. Ujú. Y, y Duccini, que era el maestro, fue el que preseleccionó a 42 jugadores, que después se lo entregó a Menotti para la selección. Justamente, bueno, vio una nota, fue a ver mi ficha en AFA y coincidía con lo que él tenía que citar. ¿Sí? Y me fue a ver un partido con Flandria Tigre en cancha Tigre. Y bueno, anduve muy bien y a partir de ahí me empezó a citar a la selección. Y bueno, y ahí comienza mi historia en la selección. Pero bueno, en Flandria fue ese comienzo, ¿no? ¿Y de qué club estuviste cerca de jugar? En la mayoría, en todo. Ujú. Una vez que saliste campeón, tenían para ir a Peñarol, tenían que ir, bueno, River, Boca, Independiente, Huracán. Lo que pasa es que, ¿por qué Tigre? Bueno, había ascendido, ¿sí? Conocía a la gente, el estadio. No sé, fue un amor a primera vista, digamos. Mm, claro. Y uno cuando juega, y sobre todo en la selección, siempre querés jugar. Mm, Y en los otros equipos yo no iba a jugar porque estaba Filiol, estaba en River, Gatti estaba en Boca, ya consagrado, con sus carreras, Valey estaba en Independiente. Todo equipo que me quería era para mínimo, o sea, suplente, ¿no? O máximo, digamos, suplente. Y uno Lo, quiere jugar.
Lógico, uno se queda. priorizaste los minutos. Y prioricé eso, sí, nunca me arrepentí porque elegí lo que quería. Pero bueno, fueron años muy lindos ahí en Flandria, los juveniles, y mientras estudiaba, ahí todavía podía estudiar. Tengo todos mis amigos de primaria, de secundaria. Una época muy linda. Hijo único, este, mi mamá nunca quiso que abandone el colegio, pero el último año, sexto año, no, lamentablemente no lo pude hacer porque ya estaba con la selección. Ujú. Y la selección te demanda mucho entre el club y la selección. Y aparte en esa época, al otro año, en el 79, la colimba. Mm. ¿Viste? En esa selección éramos 6 que tuvimos que hacer, entre ellos Diego. ¿Y cómo fue para vos ese momento? Y ahí en ese momento era como algo normal en este país, ¿no? O sea, siempre estaba esperando a que el sorteo no, no te tocara. Pero bueno, me tocó y lo hice ahí en Mercedes, ¿no? Y bueno, y después de esa selección coincidimos en Diego, Escudero, Calderón, Simón y Beto Barba. Bueno, y Ramón Díaz, No, Ramón no hizo. ¿no? Ramón no No, estuviste con él en el 79. no, sí, pero no hizo la colimba. Claro. Los que yo te nombro Ujú. son los que tuvieron que hacer el servicio militar como le hice yo. De esa ¿Y, selección de 18 éramos 6. y qué anécdota tenés con ellos en esa época? Eh, Miles, desde entrenamiento, todo lo que hemos vivido. Imagínate que Duccini le entrega el equipo a Menotti en septiembre del 78. Mm. Imagínate lo que fue para nosotros recibir al entrenador campeón del mundo y a todo su cuerpo técnico. Era algo muy especial. Hoy no cualquier entrenador de selección nacional que es campeón del mundo va a dirigir una sub-20. No Ujú. existe. No. Nosotros tuvimos el privilegio primero de tener a don Ernesto Duccini, que fue el que preseleccionó. Imagínate que se han pasado más de 200 jugadores probando. Ujú. Y quedamos primero cada 42, me acuerdo que era en el viejo gasómetro en San Lorenzo, y apareció Menotti ahí, y bueno, ahí se hizo cargo él. Igual Chini siempre nos acompañó, pero el Flaco ya se hizo cargo de los entrenamientos, ¿no? Empezamos con los partidos amistosos y para jugar el Sudamericano en la clasificación en Uruguay, en Mm. enero del 79. ¿Y dónde Eh, jugaban normalmente los jugadores en esa época? Porque ahora actualmente la mayoría juegan en Europa. bueno, esa es una de las grandes, no, todos como acá, todos juegan acá, toda local, Ujú. hasta Diego estaba en Argentina. Eh, los arqueros que venían, ¿cuál es la ventaja que tenía yo? Más allá de las condiciones de cada uno, ¿no? Que yo jugaba, aunque sea en segunda división, pero jugaba titular en primera. Ujú. Y todos los chicos que venían, o jugaban inferiores, jugaban en tercera como máximo. Ninguno Claro. jugaba en primera. Entonces eso era como que, después igual, una vez que vos tenés la oportunidad, agarrala, defendela, matate, porque es la selección argentina. Eh, pero no, en Europa, no, ni ninguno, no existía eso. Eso es la gran diferencia que hay hoy. O sea, todos fuimos con el potrero argentino a mostrarlo al mundo. ¿Y cómo era Diego de compañero? Normal, un chico que hablaba poco, se manejaba normalmente como quiera. Le gustaban mucho los deportes, multideportes. Ahí en José Cepaz, donde estábamos concentrados, había tenis, ping-pong, ¿viste? Le gustaba mucho jugar al tenis, eh, y no quería perder nunca nada. Mandaba trampa también, las ganas siempre de ganar. Era un pibe, ¿viste? Que eh, se autoexigía mucho siempre, en todo sentido, en todo sentido. Cuando entrenaba, cuando jugaba, nunca estaba conforme con lo que hacía. ¿Viste? Él quería la perfección, ¿no? Él sabía que era bueno,
pero para llegar allá arriba a lo que fue tenía que ser súper bueno. Entonces, en el entrenamiento era uno de los primeros, siempre adelante en la fila, ¿viste? Le gustaba dormir mucho, descansaba bien, pero se mataba, ¿viste? Se mataba. Bueno, fue nuestro capitán. Y yo creo que la personalidad de Diego se la fue dando la pelota, ¿viste? Ujú. La pelota te va dando poder, porque él era, cuando empezó con nosotros era uno más ahí, ¿viste? Hablaba poco, hablaba mucho con César, porque César lo buscaba. No era de dialogar mucho, pero inclusive cuando había que ir a hablar con los dirigentes por el tema de los premios, eso, íbamos en grupo, no iba solo. Pero bueno, se fue moldeando y la pelota, viste cómo es. Entonces, el poder que viste que tuvo él después de su palabra, que era no solamente cómo jugaba, sino de su palabra para enfrentar a los poderes, se lo fue dando la pelota, porque se fue haciendo, se fue madurando. ¿Y, Imagínate, tenía 18 años. y Menotti cómo era como técnico? Y Menotti fue mi gran maestro, me enseñó que este juego es muy simple, pero muy difícil de jugar. Y los buenos jugadores lo hacen muy simple, ¿sí? Más allá de las condiciones. Bueno, Diego hacía simple todo, ¿no? Con sus condiciones. Pero bueno, en el juego en equipo que desarrollamos, se amoldaba a lo que él quería, los jugadores que Luchini había elegido era para ese juego que él pretendía. El juego del Menotti ya sabemos, ¿no? Que es, es el Barcelona de Guardiola, pero 45 años atrás, ¿viste? Yo, después que lo dio el Barcelona, lo veíamos cuando empezó a aparecer con Guardiola, con nosotros mismos hablábamos, entre el grupo del juvenil, Ujú. y todos lo daban como el gran cambio, ¿viste? Como mirá lo que presentó. Digo, pero si los conceptos, muchos conceptos que tiene el Barcelona, nosotros lo hacíamos hace 40 y pico años atrás. Los laterales que se van al ataque, ¿viste? Los extremos, bien ancho la cancha. No teníamos a Messi, pero teníamos a Maradona. Ujú. No teníamos a un 9, pero teníamos a Pelado Díaz. Achicamos los espacios. Muchísimos conceptos, muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, Barcelona tuvo muchísima prensa en Europa, un auge, Messi y Guardiola. Pero el flaco nos inculcó todos esos conceptos y sobre todo respetar la historia del fútbol argentino, ¿no? ¿Por qué el fútbol argentino tiene este presente? Hay que mirar también el pasado de cómo se fue haciendo, ¿no? Y respetar los grandes jugadores que hicieron historia y bueno, sobre eso siempre nos hablaba porque él fue parte de esa historia. El respeto hacia la pelota, los buenos valores dentro de la cancha, el respeto hacia la gente y bueno, defender el fútbol que es, creo yo, que sale de nosotros y que justamente es lo que vivimos en los potreros. ¿Y qué jugador te sorprendió más sacando a Diego? ¿Juan Simón, Ramón Díaz o alguno más? Y ahí eran varios, ¿viste? Casi todos, los 18 que quedaron. Imagínate, pasaron 200 jugadores, después quedaron 42 y quedamos 18. De los cuales a Uruguay, Carabelli no estaba, se sumó después, jugaba Barba de 4 y el tucumano Mesa de 8. Después vino Carabelli de 4 y pasó Barba a jugar de 8. Crack, Beto Barba, crack. El Pelado Díaz, bueno, un goleador serial, donde apuntaba, no erraba, ¿viste? El Pichi Escudero, que hoy me río cuando hablan de un metro 90. Ujú. El Pichi cuando saltaba medía 1,20 y sin embargo tenía una habilidad espectacular, ¿viste? Gabriel Calderón tampoco estuvo, se agregó después para ir a Japón. Bueno, se fue moldeando ese equipo y así fue lo que fue. Pero no, nombrarte a uno, porque todos sobresalieron de un nivel extremo. Por eso fue la selección que fue, por eso me estás haciendo nota vos.
a 40 y pico años de haber salido campeón. Eso significa algo. ¿Y por qué sentís que salieron campeones? Y fue porque un proceso que se fue dando, se fue madurando y, y creo que fuimos justo campeones, porque hay campeones y campeones, ¿viste? Pero ese equipo, en el sudamericano salimos segundo, Mm. perdimos la clasificación un partido, por goles nos ganó Uruguay. Eh, y después justamente en la semifinal lo tuvimos a Uruguay. Nosotros tuvimos dos finales, a Uruguay y a los... pero merecido. El flaco mismo dijo en la última charla, con la final con Rusia, dijo, ustedes ya son campeones, ya toda la movilización que hizo acá en Japón y con lo que se está moviendo en Argentina, dice, pero sería bueno que usted corone todo este torneo y todo lo bueno que viene haciendo con salir campeón, eso sería lo máximo. Y bueno, y se dio así. ¿Y qué rival sentís que te costó más? Y Uruguay y Rusia, los dos últimos fueron Yugoslavia era campeón de Europa. Ganamos 1-0, un partido muy trabado, el primer tiempo no se jugó bien, el segundo tiempo ajustó un poco las cosas, nos despertó César, refrescando los conceptos que no estábamos haciendo y se ganó, ajustado, pero se ganó. Y después Uruguay porque es el clásico rival, y veníamos acá no le habíamos podido ganar, empatamos y después perdimos en la primera fase y empatamos en el sudamericano. Y bueno, y allá ganamos 2-0 muy bien, cancha pesada, eh, pero se ganó holgadamente muy bien. Y después, bueno, y Rusia, que en la final, que eran los campeones anteriores, eran campeones del mundo ellos, en el año 77, y llegaron a la final 79 también. Mucha experiencia. Eh, lo que muy poca gente sabe es que después de Uruguay, nuestro equipo se dividió porque César quería que nosotros tengamos una experiencia internacional antes de llegar a Japón. Entonces, como estaba el torneo de Toulon en Francia, mitad del equipo fue a Toulon, que era más grande, era sub-21, y el otro equipo fue a las clasificaciones de México para los Juegos Olímpicos, Ujú. el preolímpico. Y Argentina salió campeón preolímpico, nosotros perdimos la semifinal con Holanda, Ujú. en Francia. Pero bueno, justamente nos tocó jugar con Rusia, vos fíjate. Empatamos y nos dio esa experiencia que necesitamos, porque la necesitas, una ventaja que tenés, pues decir, bueno, ¿contra qué te va a enfrentar, no? No es como ahora que tenés mucha información, ¿viste? Tenés muchos partidos amistosos internacionales. El único partido internacional que tuvimos fue contra el Cosmos, que es un equipo que se había armado en Estados Unidos para darle auge al fútbol de Estados Unidos, como hizo ahora Messi. Lo llevaron a Pelé en ese momento y tenía jugadores como Beckenbauer, todos que han triunfado, muchos brasileños, habían triunfado, salieron campeón del mundo, hicieron un equipo, jugaron y bueno, querían promocionar el fútbol en Estados Unidos. Y bueno, y vinieron a jugar a Argentina. Y el partido nosotros inaugural que tuvimos en la cancha de San Martín de Tucumán fue con el COM. Se ganó 2-0, 2-1, perdón. Y Beckenbauer, que sabés quién son en la historia del fútbol mundial, ¿no? Vino al vestuario, saludó a César, este, nos saludó a todos nosotros. Y en ese momento, un año antes fue, porque fue en septiembre del 78, le dijo a César, dice, quédate tranquilo que este equipo va a salir campeón del mundo. Por lo que había visto él en la cancha, ¿no? Sí. Un partido deslumbrante de nosotros, sorprendente, porque ni nosotros mismos podemos creer de cómo habíamos jugado, ¿no? Así es, pequeña historia. Bueno, y yendo al lado de un poco más de la actualidad, vos antes mencionaste el fútbol de ahora y yo te quería consultar sobre tu opinión acerca de los 30 equipos.
por el torneo, Claro. ¿sí? 20 equipos. Ujú. Por el fútbol argentino en sí. Sí, yo creo que se desvirtúa un poco, porque en definitiva no jugás contra todos, primero, ¿no? Después vos fíjate que un equipo que salió octavo, capaz que sale campeón. Se fue. Lo que pasa es que el comercio tapó el deporte, ¿viste? Ujú. Totalmente, totalmente. Hoy fíjate el tema de las apuestas, ¿no? Hasta están sospechados compañeros tuyos que están en el mismo vestuario. Ujú. Antes, en la época mía, sí, bueno, te equivocaste, ¿viste? No estaba ese pensamiento de decir, che, este fue para atrás, fue, ¿viste? No, era más sano la cosa. Ujú. Ahora, con el tema de la apuesta se potenció eso y ya te mirás medio como de reojo, ¿no? El que se mandó a cometer algún error. Entonces ha cambiado tanto desde lo comercial. Fíjate que los mundiales, acordate que Diego ya en el 86 jugaba a la 1 de la tarde con un sol a 2 metros de tu cabeza, Ujú. ¿viste? Y bueno, todo se fue amoldando y el negocio superó a lo que es verdaderamente el deporte. Para mí tendría que volver a antes. Vos fíjate cómo cambian las cosas. Te voy a dar dos detalles. Dale. Antes era el sábado el ascenso. Yo sé que estamos cerca de Atlanta, ¿no? ¿O Sí. no? Bueno, yo jugué un año en Atlanta. Pero el sábado era el ascenso y el domingo era la primera división. Mucha gente, acá mismo en Tigre, te decía, yo soy hincha de Tigre y de San Lorenzo. Tenías los dos. Ujú. Hoy eso mi hijo te dice hincha de Tigre, te dice, ¿sí? Otra de las cosas, sí, bueno, ya estaba catalogado así, ascenso los sábados, los domingos, era el ascenso en la B, era 22 partidos, y en primera era igual, todos contra todos, una sola. Pero bueno, todas las copas que se fueron agregando, antes no existían, antes tenía más descanso, jugaba de sábado a sábado, entre semana jugaba algún amistoso, pero no había. Hoy, si yo te digo, decime todas las copas que hay en Argentina, y vos, Imposible, imposible porque nada, cada rato te agregan más y más. no, te agregan algo, Ujú. ¿no? Te agregan algo. Y te voy a decir algo que el otro día me mandaron una foto de Flandria, eh, el equipo y la tribuna de Flandria atrás. Era una foto que se jugaba con Tigre ese día. Tigre venía en el año 79, que salió campeón, venía primero. Imagínatela, siempre Tigre puede de llevar mucha gente, ¿no? Ujú. Flandria tenía una sola tribuna. Y la hinchada, las dos hinchadas estaban divididas por un alambre de 1,70 m. Ni policía había. Hoy, imposible. Imposible. Y ha cambiado tanto eso, ha cambiado tanto. Yo creo que Argentina tiene un problema de educación, no es problema ni de plata, ni de educación. Porque tampoco vos podés, antes iba la hinchada de Flandria a jugar con Morón, no iba 32 patrulleros custodiando la hinchada de Flandria, Morón. No Mm. existía eso. Y se cruzaban las hinchadas y Flandria se cruzaba con la de Luján, porque Luján era abierto. Entonces se fue, viste, los valores se fueron cambiando, se fueron deteriorando, lamentablemente. Yo te hablo de valores porque también lleva a que toda esa vorágine este, cambió mucho la situación cultural y hasta el fútbol cultural y ha cambiado, ¿viste? Eh, a esa forma también, de esa ¿Y, manera. y cómo era jugar un clásico en esa época, por ejemplo? Bueno, el clásico, vamos, te puedo nombrar bueno, Flandria no tenía clásico porque Luján estaba en la C siempre, Flandria en la B. Con Tigre, el clásico de Tigre es Platense.
no es Chacarita. Después Chacarita Chacarita vino de por otros Atlanta. problemas, vino por otros problemas, pero la hinchada de Tigre y Chacarita era como Tigre y Morón, no, eran amigas. Ujú, Hasta que pasó algo, un problema y se dieron, pero el clásico era Tigre Platense. ujú. En la época del 80 jugamos con Platense, que estaba en primera también. Eh, pero no es el clásico rival, viste, digamos, Banfield Lanús. Yo jugué en Banfield y Banfield Lanús. Esos son clásicos, estudiantes de Claro, eso gimnasia. te decía. Tigre Platense, viste, es y no es, no estamos tan cerca, ¿no? Pero bueno, siempre se vive más de afuera que lo de adentro. Lo de afuera te contagia al jugador. Pero vos no podés dar lo mismo si jugás en Banfield 100% porque jugás con Lanús. Vos tenés que dar 100% siempre. Jugué con quien jugué. Lo que pasa es que el contexto hace la diferencia. ¿Sí? Vos fíjate, si vos a River y Boca le sacás toda esa historia, bueno, vamos, nos ubicamos en el partido. Yo he visto partidos horribles de River y Boca. ¿No? Horrible. Si sacás todo lo que lo que dicen los periodistas, te pones en el juego. Es cosa espantosa esto. Y vos que sos Atlanta, yo jugué a Atlanta Lloyd. ¿Cómo? Yo he jugado a Atlanta Lloyd. Mm, También eso. Bueno, el clásico de Atlanta es Chacarita. Pero en ese momento que yo estaba, Chacarita no estaba en la ujú. división, ¿sabes? Y era con Alboy. Estuvieron las hinchadas sin problema, se jugó de noche, pero también, te vuelvo a decir, para mí, para el jugador, es un partido más. Por ahí lo potencia, ¿viste? Algunos jugadores es diferente, No, porque todos dicen que es un partido aparte. pero escúchame, vos tenés que dar el 100%, jugués con quien jugués. Ujú, No podés ir un partido aparte, todos los partidos son aparte. Porque quizás ese partido que menos importancia le da, o la gente, ¿no? Después quizás te hace a que al final de la temporada, a ver si, che, sí, ganamos el clásico, pero viste que fuimos y perdimos con esto. ujú. Entonces, son todos iguales, son todos importantes. Vos entras a la cancha, jugador, y enfrente de 11 tipos, y no importa la camiseta que tenga. Eso es lo que decía Flaco. No importa quién está del otro lado, no importa la camiseta, importa lo que hacemos nosotros. ¿Eh? Vamos a darle valor a lo que hacemos nosotros. Después se verá qué hace el rival. Viste, hoy con tanta información que hay, es impresionante. Ujú. Vos sos técnico de Atlanta y jugás contra, no sé, con Español y viene tu ayudante y te dice, mire que el 9 de Español a las 11 de la noche se va a duchar. Hasta esa información tenés. Entonces yo te pregunto, algunos técnicos amigos que tengo, que manejan primera división, digo, si vos tenés tanta información, ¿por qué no ganás? Claro. En definitiva, después está, viste, ahí en la 100 por 70, esa no miente, ahí está la diferencia, viste. Y es como que la modernidad trajo palabras, los gallegos son muy vivos, la verdad yo tengo que aplaudir. Hacen libros, videos, te mandan, te venden cursos de capacitación, todo, después vienen a comprar jugadores acá. Pero la verdad tiene un dialecto, ¿viste? No sé si tendrá algún compañero, algún amigo periodista gallego, pero la verdad venden muy bien, venden muy bien. Pero la verdad del juego está siempre ahí. Y yo tengo un conocido en España que le decía, el Barcelona lo salvó a ustedes, la verdad, porque después han copiado y pegado todo lo del Barça, ¿viste? Todo. O mira, España es como que este jugaba así, los gallegos jugaban así, los del Madrid jugaban acá, los vascos jugaban allá, ahora todos juegan igual, hasta los vascos juegan igual, ¿viste? Eh, por un lado saludable porque
bien, pero se han perdido diferentes estilos. Es como que los estilos se fueron uniendo a uno solo, por el gusto, ¿no es cierto? Que fue en definitiva, te hablo de nosotros hace 40, 30 años atrás, volvemos a la juvenil. ¿Qué pasa? Yo viví eso, como le digo a los chicos que yo tengo, ¿no? Yo estoy en la parte formativa. Y a los padres les digo, si yo fui feliz haciendo ese juego, obviamente que yo voy a inculcar eso, porque aparte a los que les gustan los resultados, salimos campeones, invicto con 2 goles en contra. Entonces, ¿cómo no voy a jugar a otra forma? Yo tengo que inculcar eso. Si el chico quiere ser feliz jugando a la pelota, bueno, más allá del gusto que tiene individualmente por el juego, por la pelota, el juego en equipo se debe desarrollar de esta manera, porque yo lo viví así, yo te estoy transmitiendo lo que yo viví. No es que copié y pegué, no, yo. Después, todos los conceptos que puedes mejorar, que el flaco nos tiró, bueno, los tengo anotado ahí, que son los que vos seguramente habrás analizado del Barcelona y lo de Guardiola, porque Guardiola no te olvides que vino a hablar con Menotti. Mm. Vino acá con varios, pero con Menotti fue con Menotti y te dice, de él aprende muchas cosas. Y nosotros lo vimos a Blanco, así que después es un tipo muy desarrollado, se hablaba bien, tuvo su experiencia en Barcelona, y bueno, es un tipo muy preparado y es lo que es y está ahí donde está. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? El ejemplo de Cruyff, lo tuvo a Cruyff, Mm. ¿sí? O sea, tuvo una línea futbolística, la manera de jugar de él, la visión de él del juego, y después se juntó con el flaco Menotti. Y ahí ves decir, bueno, ahí están los resultados por donde va el juego de él. Bueno, voy a aprovechar que volviste un toque a la selección y te quiero consultar para vos quiénes son los 5 mejores jugadores de toda la historia de la selección argentina. No, como tan viejo no soy, no nombrar. Y yo puedo arrancar También en cuenta 78, actualmente. ¿viste? Puedo arrancar en 78, 78, pues si te nombro algunos jugadores de playa que eran la verdad unos fenómenos, digo, si este quién es, ¿no? ¿Por qué no llegó? Porque viste, todos nos fijamos cuando llega, pero uno vivió, te puedo nombrar de potrero mío, te puedo nombrar. Grande. Pero Pero yo me bueno, refiero tipo, o sea, de lo que viste en la selección. Por ejemplo, también cuentan los jugadores de ahora, si quieres meter alguno. sí, sí, bueno, ya se cae Maduro, empezamos a ver Messi, Ujú. te puedo nombrar, bueno, Diego, esos dos, indudablemente. Eh, si vamos al 78, Filiol, que bueno, Ujú. mi, yo creo que me potenció como arquero. ¿Es tu referente? Y el Pato, para que te termino, Kempes, otro. Y del 78, te voy a nombrar el del 79, bueno, Juan Simón, crack también, Ujú. ¿viste? Pero es ser injusto con los demás, con el Ramón Díaz, con Beto Barba, con compañeros míos, Osvaldo Rinaldi, fueron crack, ¿viste? Pero bueno, Daniel Valencia, Ujú. me deslumbró. Daniel Valencia, Diego mismo decía que Daniel en velocidad era más habilidoso que él. Ujú. Te salía para los dos lados, impresionante, impresionante. Pero bueno, por ahí no, pero lo viví, yo lo viví. Yo entrené con ellos, ¿no? Y te cuento lo del pato, mi viejo hincha de River. Ujú. Entonces cuando podíamos, como vivíamos en Olivera y sobre Sarmiento, veníamos cuando jugaba River con Ferro o con Vélez, íbamos en el tren y íbamos al partido. Me acuerdo un partido Ferro y River en cancha de Ferro. Yo estaba esperando así, ¿viste? Así que salía Filiol. Me acuerdo que salió con buzo verde, Piqué, escolta en B. Bueno, deslumbrado, ¿viste? Ponele, sería año 77, yo empezaba.
Flandes hace una buena campaña en 77 y lo vende al extremo por derecha, al extremo. Yo también copio al wing, al delantero por derecha. Sepa que si lo busca tiene el gol más rápido del fútbol argentino. Antes Sepa jugando en Gimnasia. Lo compra River. Entonces un día se viene a despedir el de Luján. Digo, mira, lo único que te voy a pedir delante, digo, si me puedes conseguir un buzo del para pedirle uno. Es mi ídolo, bueno. Un día aparece, dice, tomás, te lo mando al pato. El buzo verde de Piqué, el Cotembe. ¿Sabés que yo tengo fotos jugando en Flandria con ese buzo? Claro, porque en esa época te podía poner cualquier cosa para diferenciarte del jugador. Yo tengo fotos con ese buzo. Y mirá lo que es la historia. Ujú. Empieza lo de la selección. Yo después, no hace una nota en gráfico como los dos arqueros campeones del mundo. Ahí empecé a tener una intimidad con él, un conocimiento. En cancha de arriba, en el Monumental, Guillermo Blanco, el periodista de gráfico, no hace una nota. Y el Pato antes me había llevado, había creado una empresa Olimpia Filiol, ropa personalizada. Me presenta la empresa y yo empiezo a usar la ropa Olimpia Filiol. En esa nota los dos tenemos la misma ropa. Entrenamos juntos. Yo fui suplente de él porque he ido a la selección mayor. Vos fijate, ¿no? Cómo es la vida, cómo se dan las cosas. Impresionante. Y bueno, y hoy nos vemos, nos saludamos. Tiene también hace algo parecido a lo que hace vos por Instagram. Y bueno, siempre que nos estamos en alguna nos cruzamos. Anécdotas, mil. Bueno, y hace poco salió que quería terminar el colegio. Sí, sí, sí. Naya, excelente, bárbaro. Bueno, y volviendo ahora un poco al fútbol local, comentaste que jugaste en Atlanta y yo te quería consultar, eh, ¿por qué crees que Atlanta no ascendió este año? Mira, no lo seguí mucho el partido, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿viste? Decir, haciendo. O sea, todos tienen la intención. Cuando arranca el torneo, no creo que ninguno tenga la intención de descender. Vamos a descender este año. Ninguno. Vos cuando jugás un partido, nunca escuché que che, vamos a perder este partido. Jamás. Siempre se habla porque es un juego y la naturaleza te lleva a que vos querés ganar. Todos tienen la intención de ganar, pero no debería tener la obligación, porque cuando vos te lo obligás, ya te empezás a poner metas y presiones que quizás en la cuarta, quinta fecha ya la dejaste al lado. Che, armamos un equipo y también, fíjate, vos sos periodista, que el contexto del equipo lo empieza a inculcar eso. Las ganas de los dirigentes, obviamente, es que el club crezca, el hincha apasionado quiere verlo en primera, pero a todos, ¿cuántos clubes entran en el torneo con Atlanta? ¿Cuántos son? Un montón. ¿Cuántos? Y no sé, Es largo. ¿cómo? Para no te escucho bien. Un torneo es largo. Mm, ¿Cuántos partidos juega Atlanta? Como, no sé, 15, no, más, 30 partidos. Más, Como más, 30 partidos más. más. Escúchame, y tenés equipos fuertes, Ujú. equipos con historia. Entonces todos tienen la intención esa. Ahora, cuando vos te vas a presionar, ¿no? Es lo mismo con el entrenador. Llega y dice, bueno, te empieza a poner metas que capaz decís, che, bueno, van 5 partidos, en estos 5 partidos tenemos que sacar tantos puntos. Es un error, porque si vos no lo sacás, ya, viste, como que o no cree en el entrenador, o no cree en el equipo, con tu compañero, y ya te empezaba a generar en la quinta fecha. Entonces yo creo que hay que tomarlo más light, ¿no? Vemos, vamos avanzando, qué pasa, qué hacemos. Y yo creo que
Atlanta es una institución con historia. En su momento en la historia ha hecho las malas cosas. Ha hecho bien. Yo creo que ha hecho muy bien, bien, mal y muy mal las cosas. En la época que yo estuve, quería como resurgir. Había tocado fondo. Como resurgir. Eh, buenos jugadores, buenos jugadores. Yo jugué con Castro. Eh, ¿Quién más estaba ahí? ¿Y Volsi? Marcelo Carracedo, Ujú, un crack. Que había armado buen equipito. Perdimos semifinales con la Ferrer, creo. ujú. Pero bueno, todo lo externo te empuja a esa presión y el jugador lo empieza a sentir esa presión. Agregale que hay una presión extra que es muy lastimosa, que es la prete de la hinchada. Y el jugador lo sufre porque tiene familia y hay un error de esa gente, creyendo de que vos vas a apretar a los jugadores y van a, el próximo partido van a jugar mejor. No, al revés, van a jugar peor. Yo nunca vi un equipo que esté presionado, que esté haciendo, que cuando más presionamente mejor juega. No. Y cuando vos se suelta el equipo y vos estás adentro de la cancha y te dedicas a eso y estás motivado, vos rendís mucho mejor. Te pasa en cualquier trabajo. Tenés un jefe que te presiona, que está al lado tuyo, pues, ya venís predispuesto mal. Si el hinchado te va a apretar, vení a entrenar mal, no vení a entrenar bien, no estás cómodo. Y después eso hace a que en el partido suceda lo que suceda, no te soltás, ¿viste? Y Entonces, Sergio, eso sé que es difícil, ¿viste? Sé que es difícil porque ya está instalado. Yo te hablo como fui parte de eso. ujú. Y Sergio, te quería consultar. No sé si vos seguís de cerca a Banfield hoy en día, pero está sonando para Boca el delantero Usmendi. ¿Lo tenés visto? ¿Qué opinás de él? No veo, a ver, veo, pero no muy puntualmente, Ujú, ¿no? Así que no te puedo dar una opinión. Jugué en Banfield 3 años, una institución muy buena, que también ha hecho las cosas este, mal, regular y bien. Eh, es un equipo que siempre tuvo la política, muy apoyado por la política. Acordate que Dualde, en la época mía, estaba Dualde como gobernador. Eso te da una ventaja de conseguir, no de ganar partidos, sino, por ejemplo, de conseguir el predio que tiene Banfield hoy, en la época de lo que se lo consiguió Dualde. Pero siempre viste que ahora también se empezó a meter la política dentro de todo, ¿no? Mira, fíjate todo lo que está pasando, ¿viste? La verdad que yo creo que vos, cualquiera con más experiencia que vos, periodista, un tiempo atrás, impensado lo que está pasando, todo ujú. lo que está sucediendo, ¿cierto? Inclusive uno que tiene experiencia, ¿viste? Decir, bueno, tanto, ¿no? Tanto, que estuvo cerca de eso, ¿para qué tanto? Y qué lástima, ¿no? Que este deporte tan lindo se fue agregando cosas que le hacen mal, ¿no? Que no le hacen bien. Y con respecto a Tigre, por ejemplo, ahora también fichó al Piti Martínez. Tigre, sí. Tigre es un equipo donde es muy difícil encontrar el equipo y que te dure 4 o 5 años, porque Totalmente. es un club de pasada. O sea, a ver, me sorprendió lo del Piti porque es difícil que vengan jugadores así, pero bueno, por ahí bienvenido sea y si rinde con todo lo que le pasó a él y si rinde, bienvenido sea para Tigre. Pero un jugador que viene a Tigre para mostrarse y pegar el salto, porque obviamente el tema económico en Tigre es normal. Para vivir, viene, pero si vos querés dar un salto de calidad, y bueno, y entonces vos te encontrás con ser entrenador de Tigre que todos los años tenés que cambiar.
y tenés suerte de dejar alguna base, pero permanentemente los que anduvieron bien se van. No, no, no. Ya viste los históricos, en la época también eso fue cambiando mucho, fue cambiando mucho. Hoy eh, las presiones, una de las cosas que cambió mucho, las presiones a que yo te hablo hacia los jugadores, pero hacia el entrenador, y la urgencia que hay hoy por los resultados, por ponerte metas eh, quizás superadoras a lo que vos tenés, incansable, te lleva a un gran problema. Yo firmo entrenador de Atlanta y yo tengo 5 partidos, tengo 5. Si ves Marcelo Carracedo, Castro, que tuvieron histórico, Alfredo Torres, que fue un crack de Atlanta, que es otro lo que no te nombré, pero fue crack, Alfredito, que es de la zona de Luján. Los técnicos duraban mucho tiempo, porque no estaba eso de 5 partidos. Hoy vos ganas Atlanta, vos. Yo soy empresario, te llevo a vos a Atlanta. Le digo, mirá que tenés 5 partidos. Atrás tuyo van 4 o 5 jugadores míos. Si no, yo no te pongo a vos. Porque primero, acordate, negocio por encima del deporte. Entonces ya está establecido de que el entrenador y cinco jugadores son del mismo empresario. Hay que tener un problema porque es probable que te manejen todo. No lo maneja la institución. Se le escapa a la institución. ¿Sí? Primer problema. Vos, que tenés 5 partidos, yo te pregunto que soy empresario, ¿vas a elegir juveniles del club o vas a jugar, vas a elegir jugadores experimentados de la categoría? Entonces, primer problema es que los proyectos inferiores, todo este proceso de la presión que hay y la urgencia que hay, se fue reduciendo tan chiquito, que cada vez es más difícil para los chicos debutar en primera. Y si vos no entraste dentro del círculo, fíjate los jugadores que va haciendo rotando Atlanta. Han estado en varios lados. Sí, de hecho Es cambia plantel por año. igual que el entrenador. Si el entrenador dirigió acá. Ujú. ¿Viste? Eh, esa es una cosa. Y después, no se te dan los resultados, vos jugás como Menotti. Esa idea. Te vas vos, voy yo y juego con un juego directo. Me encuentro con jugadores para otro estilo de juego. Eh, jugadores que el entrenador o primero el preparado físico, la declaración del preparado físico, le falta estado físico. Acordate, a ver, hacé memoria. Si has preguntado, ¿y cómo está? Y no, está mal físicamente. Si el técnico te puede decir, y no son los jugadores que, viste, si no son los resultados, y no son los jugadores que a mí me gustaba tener. La pregunta que vos deberías hacer, disculpe, ¿para qué agarró? ¿Para qué firmó? Una vez que firmaste, sos cómplice. Agarrás, listo, estás de acuerdo. Una vez que firmaste, estás de acuerdo en lo económico y en lo que agarrás. Empezás a potenciar y a trabajar. No eché culpa para nada. Trae muchas consecuencias el tema pero sobre todo a mí, que los padres no saben este tema. Quinta, cuarta división, el embudo cada vez más finito. Yo te pregunto, ¿cuántos jugadores en primera división tenés establecidos ya que son puros de la división inferior en Atlanta? No, muy pocos, muy Bueno, pocos. hace un estudio. No sé si te gusta la estadística vos. Más o Agarrá menos. 10 años, con alguien, con un periodista. Fíjate cuántos jugadores salieron de Atlanta en esos 10 años que llegaron y se mantuvieron. Yo te hablo, yo lo hice en Tigre, del año 2010 al 2020.
con un periodista lo hice. Pasaron en 10 años, vos tenés 280 jugadores inferiores, en 10 años son 2.800 jugadores. En 2.800 jugadores llegaron 28, exactamente el 1%. Pero esos 28 llegaron, muchos llegaron, después se diluyeron. Porque una cosa es llegar, otra cosa es mantenerte. Otros se fueron a préstamo. De los 28, solamente 5 le reditó plata a Tigre. El 0,3. Entonces, cuando hablemos de proyectos de inferiores, vamos a fijarnos en eso. Yo estuve de director general en Deportivo Español y le hablaba al presidente y me decía, digo, todos esos chicos que están en la primera división, que son 30, 35, 40, ¿alguna división inferior hizo? Vamos a preguntarle. Si están Suárez, Morón. Digo, ¿de Español cuánto hay? 3 había. Y no jugaban en primera, no es que vos llegaste y ya sos crack. No. Lo que hay que trabajar en inferiores es para potenciar las inferiores para que ese porcentaje sea mayoritario para los chicos puros del club. Ahora, la pregunta mía es, con esas urgencias que hay, con esas presiones que hablamos, ¿cuándo va a pasar? ¿Vos sentís que hay que darle un poco más de rodaje a los chicos? El tema es, vamos a ver, Y no quizás fijarse tanto en el vos vas, mercado. vos vas acá antes a hablar con el presidente, ¿no es cierto? Y el presidente concuerda con lo que vos le decís, que hay que sacar chicos del club, listo, bárbaro. Bueno, la pregunta que vos le tenés que hacer, bueno, pero si las cosas no salen, los resultados no salen, ¿usted me banca? Claro. ¿Usted no me va a echar? Ujú. No existe. A los 5 partidos te dice, vení, digo, lamentablemente, mirá, sí, yo concuerdo con vos, pero el resultado no se da. Afuera. Listo. Y seguimos lo mismo. ¿Crees que eso en tu época era diferente quizás? Sí, mirá, te doy el ejemplo. Pedro Mancilla, que fue mi entrenador, Ujú. fue jugador y entrenador un año. Dejó de jugar, al otro año fue entrenador de Flandria, ascendió a la B con Sarmiento, le ganó a Sarmiento de Junín Flandria en cancha de ferro. Asciende. 75, eso fue en el 74, 75, 76, 77, él estuvo hasta el 78. 4 años. Desde el 74 hasta 4 años, con campañas muy buenas del ascenso, muy buena la del 77, donde se vendieron muchos jugadores. Regular la del 75, muy mala la del 76, casi no vamos al descenso. Irregular la del 78. Pero no nos rajaron. Y te digo, en el año 77, ese equipo que salió tercero en segunda división, Ujú. tenía el 85% de jugadores del club. Había un trabajo en inferior y en primera, pero no lo rajaban ahí porque perdió. Entonces el tipo trabajaba tranquilo y veía jugadores y sacaba. Hoy en la época yo no hubiese jugado en la selección por la urgencia que hay. 16 años, ¿qué más juega? ¿Qué más? ¿Qué? Vos vas acá, Imposible. te jugás con un pibe de hoy 16 años, sexta división, séptima. ¿Otra jugás con un pibe, un arquero de séptima división de Atlanta? No, imposible. Bueno, ¿eh? Ahora, sería muy bueno, te digo, y después me llamás y me decís, Sergio, ¿sabes? Hacés esa estadística. Ujú. 10 años, tomás 10 años en Atlanta con alguien en el club y que debe estar la estadística seguramente. Y fíjate, entonces, ¿sabés lo que dice el dirigente? Las divisiones inferiores no son negocio. Sí, no es negocio ahora, porque si vos en 10 años sacás 2 o 3 jugadores que tenés que vender, obviamente es negocio. Pero pará, pero dale tiempo a ver si no es negocio. Preguntale a Flanders cuando vendió a los dos Winnie, vendió al marcador central, vendió al volante y me vendió a mí, 5 jugadores. Preguntale a Flandria cuánto hace que no vende 5 jugadores de su división inferiores. Y preguntale si no reditó plata. Y ya para ir cerrando un poco, ¿cuál fue el mejor momento de tu carrera?
Y el mejor fue ese, cuando vos sos virgen, empezás, estás con todas las pilas, debut en Flandria, luchás por la titularidad, después fue titular y selección argentina. Y la edad que tenés, ¿viste? Estás con todas las pilas. Ese fue y es el que disfrutás más. A lo mejor es que disfrutás más. Y obviamente, cuando vos haces buena campaña, Tigre 83, muy buena campaña, lo disfruté mucho. Banfield, año 90, lo disfruté, a pesar de que era suplente, después fui titular en las finales. Eh, Siempre vos no disfrutás de las malas, ¿no? ¿No es cierto? No. No disfrutás de un velorio, disfrutás de un cumpleaños, ¿no es cierto? Bueno, esto es así, disfrutás cuando las cosas salen bien. Pero cuando sos joven, viste, decís, pucha, fui por esto, abandoné esto y decidí esto y las cosas salen bien y, ¿viste? Y a esa edad, para arriba está. ¿Y qué es de la vida de Sergio García hoy en día, Y después hoy de haber salido campeón del mundo con Argentina? tengo mi academia en un predio en Tortuguita, soy director general del predio, de la parte deportiva, y aparte tengo mi academia donde yo preparo jugadores y arqueros, haciendo trabajos personalizados, y a su vez armo selectivos que entre semana lo hago jugar amistosos con equipos de AFA, por ejemplo con Atlanta. Entonces, un chico virgen que no tiene división inferior, una preparación buena entre semana, y que vos le metas uno o dos partidos por mes con equipos de AFA, el año pasado, viste, fuimos Tigre, Independiente, San Lorenzo, Vélez, Luján, diferentes niveles. Eh, Eso es muy, muy bueno. Y ves el crecimiento de los chicos a través del roce. Eso me sacó la conclusión de que, ¿por qué el jugador argentino hoy rinde más jugando en Europa? Por ese roce. Lo lleva al Mundial con una experiencia. ¿Sí? Por eso no hay jugadores acá en Argentina. ¿Cómo ves a la selección de cara al mundial? Yo lo veo muy bien si sigue y Messi, yo creo que está en un club donde le va a permitir llegar bien. Yo creo que es candidato otra vez. Porque esto es contagioso, ¿viste? O te contagias para bien o para mal. En un equipo que ande bien y que quede la base, los que llegan se contagian para bien. Y decir, bueno, y aparte ahora que somos campeones. Entonces ya, viste, hay un prestigio, y ese prestigio hay que defenderlo. Y el que entra en la selección, tanto en la selección mayor como en los juveniles, hay un prestigio que hay que respetar. Entonces eso ya te da... Cualquier jugador que va a selección rinde un 10, un 20% más. Siempre, te digo por lo pasado. Este, Son muy pocos los que van a la selección y les pesa. Un buen jugador, el carácter hace al buen jugador, decir, che, la selección me potencia, no puedo cagazo. No, quiero estar acá, porque somos campeones, vivo esto, y me motivo y le doy para adelante, selección argentina, ¿viste? En la época de nosotros no teníamos tanto laburo, veníamos de un 78 campeón, nos ayudó mucho, el flaco, todo nos motivaba, pero hoy ya hay una historia más grande, con otras estrellas, y viste, el jugador cuando va a la selección. ¿Y qué consejo le das a ese chico de inferiores que quiere llegar a eso? A ser futbolista, a ser campeón del mundo. Y el compromiso que tiene con su sueño, ¿sí? Eh, Todos se ponen expectativas, normalmente son superiores a la realidad que tienen. Entonces hay que tratar de hablar con los chicos, bajar las expectativas de la familia y del chico y aumentar la realidad. ¿Cómo aumentar la realidad? Entrenando de la mejor forma, dándole valores, bueno, todo lo que el chico tiene que hacer para decir, bueno, yo hice esto para llegar acá, el cuidado personal, la alimentación, eh, el descanso, ¿viste? Hay todas unas cosas que rodean chicos que, más allá de las condiciones de cada uno, y después
el dar el 100% en cada entrenamiento. Hoy hay mucha comodidad, muchísima comodidad. Me cuesta mucho que el chico piense cómo juega, cómo se juega dentro de la cancha. Porque está acostumbrado a que el celular, resuelva todo con un apretando. En la cancha vos tenés que tomar decisiones y no tenés el celular ni a nadie. Entonces, tenés que entrenar mucho para que después vos puedas resolver mejor dentro de la cancha, porque en definitiva, cuando vos recibís la pelota es un problema. Y si no tenés buena técnica, ese problema se te potencia. Y Bueno, la táctica, la idea de juego la tenés que empezar a entender, la tenés que empezar a comprender, porque correcto es. Un chico de Atlanta, un chico mío corre, ¿viste? Va al como nomás gimnasio, correr, corre cualquiera. al gimnasio va cualquiera también, ¿viste? ¿No es cierto? Está bien de salud, está bien de salud, la mayoría está bien de salud. Y hoy en día sí, porque en el fútbol de antes era más ¿Cuál complicado. es la diferencia? La diferencia la hace dentro de la cancha el jugador que anticipa lo que va a pasar y resuelve de la mejor manera esa decisión que toma. No tenés otra. Entonces, cuando vos ves pruebas de jugadores, yo nunca vi un técnico que me diga, che, aquel corre bien, lo voy a llevar. O aquel saltó bien, o aquel mira, chocó y lo tiró a la mierda. No, no. Me dice, che, juega bien, ese, Digo, ¿qué juega bien? Y la tocó bien, dio bien el paso. O sea, que te hablan de la técnica y de las decisiones. Entonces, ¿qué me decís? ¿Viste? Ahora estamos en la época de pretemporada, ¿no? Ves video, ¿viste? Con pesa, con... Yo no te digo que el tren superior lo tengas que desarrollar y mejorar. No ser patobica, pero para que los pulmones se extiendan, abrir la caja, hasta ahí. Ahora, después todo el tren inferior. Hacerlo en la cancha, con las cosas que suceden en la cancha. ¿Viste? Un nadador, ¿vos viste uno que nade dando vueltas alrededor de la pileta o se tira y nada? No se tiene nada. Está todo el día nadando en el agua, porque es lo que hace. ¿Viste? Entonces, estamos confundiendo mucho muchas veces. Es decir, Atlanta, es decir, che, corre bien este equipo. No, o juega mal o juega bien. No hay, che, jugó regular. O ustedes, palabras ustedes también que se copian. Che, fue un partido intenso. Yo todavía no sé qué carajo es intenso. ¿Qué es un partido intenso? ¿Viste? Los gallegos fueron malos, por eso te digo. Un carrilero. ¿Qué es un carrilero? Explícame qué es un carrilero. Y el flaco Mirante te diría, es un pibe que corre 60 metros para allá y para acá y no sabe, le preguntamos cómo va el partido y no sabe cómo va el partido. De tanto correr y no pensar. ¿Viste? Y en definitiva, los jugadores que se eligen, como le digo a los chicos, cuando usted se vaya a probar, ¿eh? Primero salude bien al entrenador, firme, salúdelo, mire a los ojos, digo, yo soy juego de esto. No empieza a decir juego de esto, de esto y del otro por comodidad, porque no juega nada. Yo soy lateral por derecha, juego por izquierda no, juego de lateral por derecha, listo. Y después desarrolla la técnica que estamos practicando, las decisiones, adelante. Y ahí es donde el jugador te empieza a mostrar. Y ya las últimas dos para ya liberarte. Primero que nada, agradecerte por la nota. Y ahora te hago la anteúltima. ¿Con qué te quedas de esta entrevista? Me quedo con, primero, veo tu interés en, en lo que elegiste, en lo que elegiste, que también es difícil sobre todo decir para qué lo hago, por qué soy periodista deportivo, para qué. Eso lo tenés que tener clarísimo, ¿no? Eh, Primero vos, yo ya estoy hecho eh, y noto la claridad que tenés y la idea que tenés en la entrevista
para sacar de alguien que no conoces su historia y su conocimiento. Yo creo que va por ahí. Y por último, ¿a quién me recomendás que entreviste? Y yo te puedo recomendar a chicos que están en la selección, que estuvieron conmigo. Sería bueno para seguir continuar la historia de nosotros, Ujú. que es muy rica. Hay un libro, ¿sabías que hay un libro de nosotros? Sí. Que lo escribió Guillermo Blanco. Ahí tenés toda la historia de nosotros y de cada uno de nosotros. Tanto los partidos, cada uno, toda la historia de cada uno. Está muy bueno y bueno, quedó en la historia del fútbol plasmado en un libro. Primero, Eh, no, así decime, que decime. este, al que quieras entrevistar, después hablamos y no hay problema. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por darle a la selección ese campeonato juvenil. Bueno, muchas gracias y siempre recuerdo a Atlanta. Hay equipos, vos preguntaste qué equipo te nombré, Flandre y Tigre, porque son los que cuando comencé. Ujú. Pero dentro después la trayectoria profesional. Yo de Tigre tuve 5 años, después me fui al Deportivo Español, que ascendió en primera, 3 años. Y Ujú. después me fui a Atlanta. ¿Y sabés que encontré en Atlanta? El barrio. Mm. Y eso que El tuviste pueblo, poco tiempo, en Flandria, un año estuve. por En eso. Flandria, en Flandria el pueblo. ¿Viste lo que es? Habrás ido capaz, ¿viste? Pueblito, una institución muy seria que ha crecido mucho, estuvo en Nacional B. Eh, Tigre ya pasa a ser ciudad. Conocer, deciste, el fanatismo, esa camiseta, más historia. Después va Deportivo Español, es la colectividad sin barrio, porque viste que la colectividad, salvo Atlanta, que le Ujú. pusieron por donde está el barrio, pero colectividad de armenio, italiano, español, deportivo coreano. Pero viste que las instituciones que son colectividades no tienen barrio. Español está ahí bajo flores, pero no hay que, digamos, che, no. Deportivo español capaz que es un gallego que vive en Santa Fe. Después de ahí me fui a Atlanta. Volví a encontrar el barrio, el club de barrio. Eh, Hicimos una linda campaña, la pasé bien. Muy buenos compañeros, buenos jugadores. Y después me fui a Israel un tiempo, vine rápido por la guerra. Me fui a Cipolletti, conocí lo que es un club de provincia. Ujú. Y después vengo a Banfield 3 años, con un club de barrio también, pero ya más potenciado, ¿viste? Claro. Más de un nivel económico, ¿viste? Hasta la camiseta parecida a River. Mm. Nada más que en vez de roja es verde, ¿viste? Pero la mentalidad del panfileño es así, ¿no? Como que al anulo de allá abajo lo veían, ¿viste? Así que culturalmente también he conocido barrios, pero en Atlanta me sentí muy cómodo, muy querido por la gente. Siempre te quieren si andas bien, ¿no? Si andas mal, Claro. andate al otro día, ¿viste? Así te agradezco ahora la nota. Bueno, muchas gracias a vos, Sergio, y nos estamos viendo en el próximo. Claro, cuando quieras.